8 de la mañana, 26 minutos. Hasta aquí este recorrido de noticias, pero vamos a profundizar en una de ellas que tiene que ver con la reducción de la pobreza. Para dialogar sobre este y otros temas recibimos al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Bienvenido, Lema. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Lorena, Magdalena? Un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo toma esta noticia que se conoció ayer, según datos del Instituto Nacional de Estadística, de la reducción de la pobreza? Siempre hay que ser muy moderados y prudentes. Evidentemente las medidas adoptadas van en el camino correcto. Una serie de acciones que son en sentido amplio, no de una institución en particular, que permiten la reducción. El segundo semestre del año 2022, 9,1 es el estimado. Y esto, bueno, se da por diferentes factores, desde el tema del empleo, la baja de la informalidad, la baja del desempleo, el aumento de los ingresos en hogares uruguayos. Por otro lado, hubo un manejo muy importante de la economía y lo que fue la reducción de la inflación en el segundo semestre del año 2022. Y eso también teniendo en cuenta lo que eran las alertas internacionales, que cuando uno miraba el conflicto de Ucrania, claramente estaban permeando en una cantidad de precios y una cantidad de situaciones que no solamente entraban a países que son potencias, obviamente que en países como nuestro eso también se refleja. Y desde el punto de vista de prestaciones sociales hubo un incremento y una mejora que yo creo que también aportó desde, por ejemplo, un refuerzo en asignaciones familiares, plan de equidad, un 70% para niños de 0 a 6 años, que empezó el 1 de junio del año 2022 y alcanzó 145.000 niños. Lo que fue el bono crianza, que es una prestación focalizada en alimentación, higiene personal y limpieza del hogar para niños de 0 a 3 años o mujeres embarazadas de los hogares en mayor situación de vulnerabilidad, donde se superaron los 25.000 hogares. Es una prestación de 2.223 pesos, esto adicional a lo que hablaba recién de 0 a 6. La recarga de garrafa de Supergas a 50% en garrafa de 13 kilos, que esto nos pasa mucho en las recorridas, es muy contemplada, muy utilizada. Fíjense que son más de 155.000 hogares que han consumido recargas de Supergas al 50%, nada más ni nada menos, que en un precio que hay que remontarse muchísimos años para tener acceso a este servicio de acuerdo a los parámetros del descuento. Lo que tiene que ver con el bono social MIDE-SUTE, en donde 141.000 hogares están pagando el 10 o el 20% de la tarifa de energía eléctrica, que tanto en la recarga de Supergas como en las bonificaciones de energía eléctrica hay un concepto de inclusión muy importante, porque el hecho ya de que llegue la factura y de estar regularizado, disponiendo de una energía eléctrica de calidad, en ese concepto de integración es muy importante desde el punto de vista social. Después, en junio del año 2022, se aumentó tanto las asignaciones familiares Plan de Equidad como en la tarjeta Uruguay Social. Se congeló el precio de Supergas durante unos meses, que son más allá de lo que es el descuento también permitió. Es decir, se tomaron una cantidad de acciones que en conjunto, en lo que hablábamos del empleo, lo que hablábamos de la reducción de la inflación en el segundo semestre del año 2022, el incremento de los hogares y las prestaciones sociales, permitió esa reducción contundente en el segundo semestre de 2022. Ahora, Lema, ¿cómo se ataca la cifra que señala que en hogares con jefatura a cargo de una mujer se duplicó la pobreza en esos lugares? ¿En el segundo semestre? No. Sí, bueno, el segundo semestre, parte de los datos que se están marcando. En el segundo semestre, incluso, por ejemplo... Se duplicó en hogares de jefatura hasta a cargo de una mujer. Yo lo que vi el segundo semestre de 2022... Bueno, puede ser que haya bajado en líneas generales, pero en ese sector se haya incrementado. En franja etaria, tendré que repasarlo, en franjas etarias la baja es contundente en todas. De hecho... Se lo consulto porque también hay una lógica detrás de eso, que es, bueno, hay un solo ingreso. Siempre terminamos marcando las diferencias en las brechas salariales entre mujeres y hombres. ¿A qué tipo de empleo pueden acceder las mujeres? Claro, lo primero, hay otros datos que tienen que ver justamente con la jefatura femenina que son importantes. Por ejemplo, hubo un récord de becas de inclusión socioeducativa para niños, que es una beca que brinda el Ministerio de Desarrollo Social, que es en aquellos lugares donde no hay CAIF cerca, o que el CAIF, el horario del mismo no se ajusta a la realidad, por ejemplo, de ese hogar.
se dan las becas de inclusión socioeducativa, que es una herramienta que viene en el año 2013, que a nosotros nos gusta ponderarla, porque tan buena herramienta es que la hemos incrementado considerablemente y estamos en récord de becas de inclusión socioeducativa. Y esto lo que permite justamente es que garantizar el cuidado para que en el caso, por ejemplo, de la jefatura femenina, se asegure ese cuidado de los efectos de poder cumplir con una jornada laboral. Hay otro tipo de medidas que también beneficia, los casos que estás hablando, por ejemplo, Magdalena, que es la eliminación del tope de ingresos para mantener asignaciones familiares plan de equidad. Vamos a poner el ejemplo que vos estabas, lo hablamos en macro, pero pongámoslo de forma puntual. Una mujer jefa de hogar, antes que pasaba que si se superaba un límite de ingresos, podía no irle bien en la oportunidad laboral y perder la oportunidad laboral, la prestación social y mantener menores a cargo y mantener la situación de vulnerabilidad. Era más un ancla que un trampolín. La eliminación del tope de ingresos permite que no tiene que estar con la calculadora viendo si se pasa o no se pasa o solicitar estar dentro de la informalidad. El problema de esas mujeres es conseguir trabajo y poder ir a trabajar las horas que se requieren con los hijos a cargo, que es un lío. Lo que pasa, Lorena, es que se ha mejorado la formalidad, se han aumentado los ingresos a nivel general. Y obviamente que mientras haya una sola persona, un solo uruguayo dentro de las franjas, siempre la guardia tiene que estar alta y buscar cómo incrementar medidas. A la luz de estos datos. Pero datos. que el camino es el indicado, porque aparte, y termino con esto, si vos analizás, y voy a hablar en estimación aproximada, la franja de 0 a 6, que históricamente ha sido estructuralmente compleja, que tiene todo que ver, cuando vemos el segundo semestre del año 2022, baja considerablemente con el primer semestre de 2022 o con el segundo semestre del año 2021. Y esa baja representa aproximadamente entre 12.000 y 16.000 menores de 6 años. Por eso que cuando se analiza franja etaria por franja etaria en las diferentes situaciones, la baja es contundente, la caída es contundente en el segundo semestre de 2022. Esta baja igual refleja un problema estructural del Uruguay, que es la pobreza justamente concentrada en niños, jóvenes y mujeres, y el núcleo duro de la indigencia, ¿no? Que son también algo más de 10.000 personas. ¿Se va a redireccionar, apuntalar alguna de las líneas de trabajo que se vienen haciendo para tener un impulso más contundente en esas áreas específicas? Bueno, muchas cosas dependen, y por eso también el reconocimiento en cuanto a la baja del segundo semestre, a situaciones macroeconómicas e insisto, de políticas que tengan que ver con respecto a la inflación, con lo que tiene que ver con la cantidad de ingresos, el aumento de los ingresos de los hogares fue determinante en esto, y a nivel de prestaciones sociales ya se está focalizando. Nunca hay que perder de vista que muchas veces es mitigar las circunstancias, pero en sí, tanto el empleo como los ingresos, como la inflación, son factores que son fundamentales y de hecho el buen manejo de la economía del segundo semestre de 2022 permitió esa reducción de los resultados. Es más, estoy haciendo el reconocimiento en cuanto a resultados que son moderadamente alentadores. Siempre hay que tener mucha moderación y mucha mucha prudencia. A no perder de vista que muchas de las acciones que yo destacaba, como el bono social con respecto a la energía eléctrica, el acceso al supergas, que eso en el caso de la jefatura femenina, en el caso de menores, está directamente focalizado en una cantidad de circunstancias, que eso es lo que ayuda también es a mitigar consecuencias de la vulnerabilidad, ya sea para los que están bajo la línea de pobreza, como para los que se ayuda a contener y prevenir, por estar tan próximos, de ingresar en la línea de pobreza. Ahora se está actuando de esa forma. Cuando nosotros hablamos de que el refuerzo, asignaciones familiares, plan de equidad de 0 a 6 años, que va hasta junio de este año, donde se va a analizar, alcanza 145.000 menores de 0 a 6 años, no estamos hablando de que los 145.000 estén bajo la franja de pobreza. ¿Pero por qué está direccionado los 145.000? Por un lado, para ayudar a incrementar los ingresos, para mitigar consecuencias o para reducir la franja de pobreza, pero por el otro, para también ayudar dotando recursos de evitar aquellos que están próximos en la línea de pobreza.
Por eso acá hay un trabajo en dos sentidos. Por un lado, se busca la reducción. El segundo semestre, como hemos dicho, tiene ciertos indicadores, o mejor dicho, la caída es de moderado aliento. Pero por otro lado, se trabaja intensamente en la contención y la prevención para que quienes están próximos no ingresen bajo la línea de pobreza. Lema, ¿qué pasa? Porque en medio de todos estos anuncios, planes y demás que realiza el MIDES, están situaciones de contención para núcleos familiares, personas adictas. Volvemos al tema de las jefaturas de hogar, muchas madres que viven en hogares. El MIDES había anunciado que pretendía eliminar los hoteles. ¿Qué va a pasar con esas personas? Sobre todo si van a ser realojadas en otros lugares. ¿Se piensa en otra estructura para afrontar estas realidades? Sí, ya está el cambio de modelo. De hecho, se están, no sé si tú, Lorena, o tú, Magdalena, han ido a centros que estamos dándole apertura, que claramente las condiciones son sensiblemente mejores que la frialdad que tiene un hotel. Sí, ahí se marcó el objetivo de cerrar los hoteles, ¿no? Este año. ¿Cómo se va en ese proceso? ¿Cuánta gente queda en hoteles? Hace 10 días dimos apertura a 2 nuevos centros para mujeres con niños. Llegó a haber un pico de 824 personas en hoteles. Era una política que comenzó por allá por 2015-2016, que nosotros respetuosamente entendemos que no era la dirección adecuada, porque había que ir hacia unos centros que tengan otro tipo de contención, otro tipo de empuje, que presenten condiciones de un mayor desarrollo, tanto de las madres como de los niños a cargo de las madres. Hoy estamos en menos de 200, o sea, pasamos un pico de 800 y algo, 824 si mal no recuerdo, a menos de 200, y claramente está el cronograma para que en el año 2023 haya un cierre definitivo. En lo que tiene que ver con personas sin hogar, en general, hay una apuesta muy fuerte que se va a dar este año a lo que es la contención 24 horas. Porque hemos incrementado la capacidad de los centros nocturnos al punto tal que durante 2 planes inviernos consecutivos no faltó ningún cupo para todo aquel que solicitó y accedió a ese resguardo. Y vemos que ahora el desafío pasa por lo diurno también. Y vamos a pasar de 193 cupos 24 horas que había en marzo 2020 a más de 1.500 durante este año. ¿A nivel país o Montevideo? No, a nivel general. Pero aparte, en un formato que a nosotros es lo que más nos presenta expectativa, porque esto va más allá de la cantidad, que tiene que ver que nos empezamos a parar en salud mental y adicciones mirando a corto, mediano y largo plazo. Ahí está. Antes de pasar a ese tema que lo queremos abordar, recuerdo muy claramente al inicio de este gobierno y en la campaña anterior la bandera de enseñar a pescar, ¿no? De no solamente dar asistencia, sino que la gente tuviera posibilidad de pararse sobre sus pies. Es algo complejo, no solamente hay que tener posibilidad de trabajar, ¿verdad? Y que haya puestos de trabajo. ¿Se está trabajando en esa dirección? Lo pregunto porque vemos con muy buenos ojos que disminuyó la pobreza y que tiene que ver con asistencias del Estado. Usted las enumeraba. ¿Esto está provocando que las personas que están en esa situación de vulnerabilidad, que en realidad es pasar la franja de algo más de 18.000 pesos per cápita, ¿no? Que es la línea de la pobreza, están pudiendo pararse sobre sus pies para tener una autonomía posterior? 100%. 100%. De hecho, vamos a datos o cifras. Yo hace un rato hablaba de la eliminación del tope de ingresos para mantener asignaciones familiares Plan de Equidad. Así como reforzamos las asignaciones familiares Plan de Equidad, no queremos que la prestación social sea un desincentivo, por decirlo de alguna forma, o que falte estímulo para la búsqueda de oportunidades laborales. Esa eliminación, donde hace totalmente compatible el trabajo formal con la prestación social, ya tenemos un registro de más de 20.000 hogares que estarían superando el límite de ingresos y que mantienen la asignación familiar Plan de Equidad. Y acá se muestra claramente, está la contención por parte de la prestación social, porque se entiende que hay circunstancias de vulnerabilidad, pero el nuevo modelo permite que en estos hogares también se acceda a oportunidades laborales sin medir el límite de ingresos, centrándonos en la vulnerabilidad para que despeguen, para que tengan una mayor autonomía. Los programas de trabajo protegido, que hubo cambios en el Ministerio de Desarrollo Social,
Cambiamos Uruguay Trabaja por el programa Accesos, no solamente en la misma cantidad de participantes hay una retribución mayor a nivel mensual, sino que el propio programa incentiva al sector privado a contratar participantes del trabajo protegido, dando exoneraciones buscando esa mayor autonomía. ¿Se tiene cuantificado qué cantidad de personas se Estamos en eso porque, está buena la pregunta, lo vamos a tener en un plazo relativamente corto. Estaría bueno, por eso mismo conocer Tenemos el proceso indicadores. de que lo capta el MIDES, tenemos la indicadores. contención, lo prepara para el mundo del trabajo. Sí, claro. Y finalmente también... Claro. De hecho, hay un cambio. Nosotros íbamos a poner esta beca de inglés. Y en un momento hasta nos consultaban, y en una buena, ¿no? ¿Te parece poner beca de inglés cuando en realidad se conviene con otro tipo de vulnerabilidades que capaz que las prioridades son otras? Y nosotros dijimos, sí, nos parece. Y en realidad hay una participación muy importante en lo que ha sido aprovechar las diferentes becas de inglés. Y otro tema que digo es la DINALI, que hablaba de la autonomía y de enseñar a pescar y demás, por ejemplo, la Dirección Nacional de Apoyo Liberado, que antes estaba en la órbita del Ministerio del Interior y pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, ya tiene el máximo registro simultáneo de oportunidades laborales para personas que recuperaron la libertad. ¿De cuántos puestos hablamos? En simultáneo se llegó a registrar 322 en simultáneo. Durante el año fueron más. Estoy hablando de entre altas, bajas, fue el mayor registro simultáneo. Y hay una clara apuesta a ese tema. Estamos abriendo incluso oficinas dentro de las cárceles, más allá que las cárceles siguen siendo competencia del Ministerio del Interior, pero hay un trabajo muy articulado con el sector privado, en donde se busca la formación, la contención. Me dejan hacer una pequeña historia porque uno se va... Tenemos poco tiempo para respetar su agenda también. No, sí. El otro día me pasó un caso que me marcó. Venía para acá hablando con el director departamental de Cerro Largo, y por eso es todo importante y la integralidad. El otro día en Cerro Largo voy al refugio y una persona de 37 años, que en realidad es de 33, pero se encontraba en Cerro Largo, estaba en el refugio y al principio estaba en un formato muy rígido. Y me empieza a comentar que le habían colocado un stent, que estaba preocupado por el tema de las oportunidades laborales y demás. Y esta persona que estaba muy rígida me cuenta que estuvo 5 años y 4 meses privada de libertad, me da pormenores, y en un momento no solo me dice que necesito encontrar trabajo, quiero encontrar trabajo, sino que se quiebra la persona. Se quiebra, estábamos ahí con los equipos y se quiebra. ¿Y qué está evidenciando? No solamente las ganas de salir adelante, evidencia la necesidad de contener. Entonces, esa autonomía que vos preguntabas, Lorena, ¿está en oportunidades laborales? Sí. ¿Está en la formación? Sí. Pero está en la contención humana. En ver de qué punto de partida sale esa persona. Y la autonomía está adaptando, diversificando respuestas de acuerdo a cómo se encuentra esa persona para poder dar paso a autonomía. Lema, ¿qué pasó con este mes con las ollas populares? ¿Hizo un relevamiento de información? ¿Había reclamos de situaciones que les había tocado atravesar, de barrios que necesitaron tal vez insumos como carnes, por ejemplo, que se los brindó Uruguay Adelante? Sabemos que ya a partir de abril empieza este programa de alimentación territorial, pero ¿se ha hecho un monitoreo del estado de situación? Sí, se hizo un relevamiento de 100 puntos. En realidad el relevamiento es parte del PAT, del Plan de Alimentación Territorial, que va a incrementar considerablemente el refuerzo alimentario de nuestro país para atender, yo ya lo había comentado acá, lo que son necesidades o problemas estructurales de años. En ese relevamiento, cuando se iban captando diferentes circunstancias, lo que se hizo en el mes de marzo, que aplica para una parte de abril, es incrementar las líneas de acción del INDA para dar diferentes respuestas. Entonces, marzo y abril va a tener apoyo a merenderos, a los merenderos que se venían apoyando se mantiene el apoyo. Sí, marzo está terminando. Sí, de hecho... Porque la duda era que pasaba entre el 28 de febrero Lorena, y que arranque el programa. De hecho, te digo más, nosotros mandamos contemplar una cantidad de canastas físicas, que las canastas han crecido en cuanto a la cantidad de los productos, y fue menor dentro del relevamiento de la necesidad de recurrir a estas canastas de lo que habíamos proyectado. Por tanto, se fue contemplando a través de diferentes... No faltaron insumos a las ollas. Lo que pasa es que yo no lo miro del lado de las ollas. Nosotros lo miramos del lado de acceso a alimentos.
El PAT está pensado en la parte ¿Cuántas canastas aproximadamente se dieron en este...? Mirá, no tengo el dato final porque es muy cambiante, pero se mandaron, por ejemplo, a contemplar al menos 10.000 canastas y fueron sensiblemente menores cuando consulté hace un par de días atrás. Ahora, el refuerzo, para que se dimensione el refuerzo estructural que va a haber, hoy hay 4 puntos en Montevideo de distribución de alimentos que son 4 comedores. A través del PAT, que va a ir comenzando gradualmente en abril, se van a llegar a 25 puntos. En Canelones prácticamente se van a duplicar los puntos. En la zona norte del país, en los departamentos que se determinaron con mayor inseguridad alimentaria, se va a reforzar todo el sistema nacional de comedores. Por tanto, realmente es muy ambicioso el plan. Y fíjense un último dato. Cuando hablamos del apoyo a las ollas, se hablaba de 332 millones de pesos 2021-2022. El presidente de la República se había comprometido a 200 millones, finalmente fueron 332 millones de pesos. Este año va a superar 500 millones de pesos todo lo que va a ser el refuerzo en materia de alimentación. Lema, tema drogas, salud mental, se anunció una ampliación, tenemos muy poquito tiempo, se anunció una ampliación de cupos, pero hay una realidad que acá la vemos, ¿no? En Montevideo, que es ese combo entre salud mental, consumo, pobreza. ¿Cómo se está abordando el tema? ¿Cómo se está viendo? Sí, yo creo que son temas separados. Evidentemente, cuando una persona, por ejemplo, estando sin hogar en la vía pública, se le ofrece un lugar en buenas condiciones y la alimentación y la persona se niega, claramente ahí no estamos hablando de factores vinculados a lo económico. Estamos hablando de otro tipo de factores. Lo primero para esta gestión y esta administración, vivir en la calle, dormir en la calle no es un derecho. Es una situación absolutamente dramática. Sería mucho más fácil tomarlo como un derecho y sostener que las personas hacen uso de un derecho y no que nos compete a todos buscar reforzar la atención. Lo que hace Mides es pararse en las causas que llevan a esas personas, que muchas están por fuera de lo económico, a estar en ese tipo de circunstancias. Y cuando hablamos, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas, en el año 2020 el censo determinó que el 86% de las personas que estaban en la vía pública declararon consumir sustancias psicoactivas. Problemas de salud mental, por supuesto que también nos encontramos. Y cuando íbamos a ACE, el otro día me contaba Cipriani, que se asumió con ciento y pocos cupos en materia de adicciones. El Ministerio de Desarrollo Social este año aspira entre salud mental y adicciones a tener 355 cupos 24 horas, más 220 cupos diurnos, más 120 cupos ambulatorios. Claramente hay una apuesta fuerte a atender esas causas que lamentablemente llevan a que personas se encuentren en una situación tan dramática. Ministro, gracias por estos minutos. A las órdenes, muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, 8 de la mañana, 49 minutos. Hacemos la primera pausa, enseguida volvemos con más Arriba Gente.